Hace un mes, Pastor Roberto comenzó una serie en los domingos por la mañana en la oración modelo que nuestro Señor nos dio para enseñarnos a orar. Anotado en Mateo capítulo 6, es comúnmente conocido como el Padre Nuestro. La intención con esa serie es ayudarnos a entender el significado detrás de las palabras, para que podamos orar con comprensión y compromiso pleno. Mucha gente repite las palabras del Padre Nuestro sin centrar su atención en lo que en realidad están diciendo. Solo repiten las palabras porque creen que deben repetirlas. Pero nuestro Señor no nos dio este modelo para orar, para ser un ritual para algún tipo de club religioso. Y definitivamente nos lo estaba como una especie de conjuro para que todos nuestros deseos se concedieran. Nos dio estas palabras como un modelo. No para que repitamos sin pensar, sino como una guía para nuestro enfoque y nuestras expresiones cuando oramos. De hecho, poco antes del pasaje de Mateo que anota la oración modelo, el Señor Jesús mandó específicamente a sus seguidores: no uséis repeticiones sin sentido cuando oramos. Por lo tanto, tenemos la bendición de tomar ese tiempo los domingos por la mañana para comprender verdaderamente el significado detrás de las palabras de este modelo que nuestro Señor nos dio para enseñarnos a orar. Hasta ahora, Pastor Roberto nos ha guiado a explorar las palabras y frases importantes. Padre nuestro, en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Entiende que cuando oramos conscientemente, cuando oramos deliberadamente, cuando oramos con comprensión de los significados detrás de las palabras, cuando oramos de acuerdo con el modelo de nuestro Señor nos dio para la oración, haciendo que es una de las maneras en que santificamos su nombre. Una de las maneras en que hacemos su voluntad en la tierra tal como está en el cielo. Hoy nos centramos en la segunda petición del modelo de oración de nuestro Señor, anotada en el versículo 12. Perdónanos nuestras deudas, como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. La palabra traducida perdonar aquí significa enviar, despedir, indultar. Las personas que leyeron o escucharon el Evangelio de Mateo en el idioma original habrían conocido esta palabra. Se utilizó para describir la liberación de alguien de una obligación financiera o legal, excusar a alguien de un castigo, cancelar el enjuiciamiento penal de alguien. La palabra traducida deudas aquí también era una palabra común que ellos que leyeron o oyeron el Evangelio de Mateo en el idioma original habrían entendido. Se trataba de una palabra que significa deuda, una obligación financiera o de otro tipo de obligación contractual aún no plenamente satisfecha. La palabra traducida deudores tiene la misma raíz, al igual que en inglés y en español. Significa alguien que no ha cumplido completamente con una obligación. Por supuesto, todos sabemos lo que significa estar endeudado. Menos del 25% de la gente en este país dice que no tiene deudas.
1 de cada 5 dice que gasta la mitad o más de sus ingresos en pagar deudas. Y el 13% dice que esperan estar endeudados por el resto de sus vidas. Pero la carga financiera es solo una parte del peso de la deuda. Tener deudas también es una carga emocional. Usted sabe lo que se siente cuando la cantidad que debe sigue creciendo más rápido de lo que puede pagar. Pero una vez que le endeuda, solo hay una salida. Usted tiene que pagar lo que debe, incluyendo los intereses que se ha añadido. Casi nunca oímos hablar de alguien que despide o cancela una deuda que se les debe. Así que, imagine la sorpresa cuando JP Morgan Chase Bank anunció el mes pasado que estaba perdonando todas las deudas de tarjetas de crédito no pagadas. En Canadá. Así es. Si tiene una tarjeta de crédito de cualquier banco de Chase en Canadá, borraron ellos toda la deuda sin pagar y luego cancelaron la tarjeta. Y pensaste que la gente se había mudado a Canadá solo por las elecciones de noviembre de 2017. Ahora, algunos de ustedes están pensando en este momento, espera un minuto, no le debo dinero a Dios. Bueno, no estoy tan seguro de eso, pero este es otro sermón. Hoy quiero que vean que este versículo está hablando de nuestras obligaciones morales con Dios, nuestro pecado. Señor Jesús lo dejó claro cuando dio una explicación adicional anotada en los versículos 14 y 15 que veremos juntos en unos minutos. La Biblia es explícita en su descripción de nuestro pecado. Dice, por ejemplo, ser corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien, todos se han desviado, aún se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Y por medio del profeta Isaías, el Señor dijo, vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos, porque vuestras manos están manchadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios hablan mentira. Vuestra lengua murmura maldad. No hay quien clame con justicia, ni quien abogue con honestidad. Confían en la confusión y hablan falsedades, conciben malicia y dan a luz iniquidad. Sus pies corren el mal y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. Desolación y destrucción hay en sus caminos. Camino de paz no conocen, y no hay justicia en sus senderos. Han torcido a su favor las sendas, cualquiera que ande en ellas no conoce la paz. Por tanto, el derecho está lejos de nosotros, y no nos alcanza la justicia. Esperamos luz, y aquí tinieblas. Claridad, pero andamos en oscuridad, porque se han multiplicado nuestras transgresiones delante de ti, y nuestros pecados testifican contra nosotros, porque nuestras transgresiones están con nosotros, y conocemos nuestras iniquidades. Transgredir y negar a Yahvé, apartarse de nuestro Dios, hablar de opresión y rebelión
concebir y proferir en el corazón palabras mentirosas. Se ha vuelto atrás el derecho y la justicia permanece lejos, porque ha tropezado en la plaza la verdad y la rectitud no puede entrar. Si falta la verdad y el que se aparta del mal es hecho presa. Y lo vio Yahvé y desagradó a sus ojos que no hubiera derecho. Y pues las palabras familiares de apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Me imagino que algunos de ustedes están pensando en este momento, bueno, no sé de quién está hablando. Yo sé que no soy perfecto, pero estoy seguro de que no estoy corrupto. No he comido ninguna acciones abominables. Yo sé que he tomado malas decisiones, pero abominable, eso es ir un poco demasiado lejos. Si está pensando algo así, no está solo. Muchas personas no reconocen el verdadero tamaño de su deuda moral. Eso es porque evaluamos nuestro pecado basado en cómo nos comparamos unos con otros. Y basándonos en esta comparación, nos decimos a nosotros mismos que no somos tan malos. Claro. Hay algunas personas que son realmente gente buena y religiosa, pero aunque puede que no seamos uno de los más sagrados, estamos seguros de que no es uno de los peores. Hay mucha gente que está mucho más malvado que nosotros. Pero verás, todo ese enfoque para buscar nuestro pecado es defectuoso. Es una manera pecaminosa de ver nuestro pecado. Porque cuando nos convencemos de que nosotros mismos podemos juzgarnos moralmente, entonces somos culpables de usurpar la autoridad que solo Dios mismo tiene. Y ese nivel de arrogancia espantosa es la actitud pecaminosa, que es la fuente de todas nuestras acciones pecaminosas. La medida de la pecaminosidad no son nuestras semejantes criaturas humanas. El estándar de excelencia moral es el Dios perfectamente puro y santo que nos creó. Y en comparación con el estándar de la puridad impecable de Dios, usted y yo ni siquiera estamos en el mismo universo. Por supuesto, no sabe usted. Ni siquiera estás a la altura de tus propias normas morales a la perfección, mucho menos al estándar de la santidad de Dios. Todos nosotros pecamos y no alcanzamos la gloria que es Dios. Ahora, no es mi propósito hoy dejarte sintiéndote miserable por lo corrupto que eres. Pero tenemos que aceptemos nuestra pecaminosidad total, completa e irreparable. No apreciaremos plenamente la generosidad increíble e ilimitada de Dios hacia nosotros. Es solo cuando reconocemos la enormidad de nuestro pecado que reconocemos la magnitud de la gracia perdonadora de nuestro Padre. La gracia asombrosa, maravillosa, indescriptiblemente magnánima de nuestro Padre para perdonar nuestras deudas. Uno de los muchos lugares en la Biblia que lo describen es Romanos capítulo 3. La justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, por todos los que creen,
Porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación o satisfacción por su sangre por medio de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. Amén. Lo que plantea una pregunta importante. Si no podemos ganar y nunca mereceremos el perdón de Dios, y si su perdón es enteramente un don de gracia, y si su gracia perdonante se basa plenamente y completamente en el sacrificio del Señor Jesucristo en nuestro nombre, ¿por qué debemos pedirle que nos perdone? Permítanme ofrecerles una sugerencia que pueda ayudar a que sea más claro. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador y le reconocemos como el Señor de nuestra vida, somos adoptados en la familia de Dios. Se convierte en nuestro Padre Celestial. Uno de los lugares de la Biblia donde se describe esta adopción en la familia de Dios es el Evangelio de Juan, capítulo 1. El pasaje dice: existía la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a toda persona. En el mundo estaba y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Cuando recibimos a Cristo, confiamos en Él para el perdón de nuestro pecado. Y como el Espíritu revela en Romanos 8, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Como un hijo o hija adoptivo de Dios, la pena eterna de su pecado ha sido cancelada. Aleluya, pero seguimos pecando. Todavía decepcionamos a nuestro Padre Celestial que nos ama, porque no guardamos perfectamente nuestros compromisos con Él. No satisfacemos plenamente nuestras obligaciones con Él. Y debido a que su Espíritu Santo nos habita, estamos disgustados con nosotros mismos. Cuando le siente condenado por su pecado, es una señal de que usted es un hijo o una hija de Dios, porque es su Espíritu en usted el que le deja incómodo en su desobediencia. El resultado no es que perdamos nuestra relación, nuestra unión con Él como nuestro Padre Celestial, pero nuestro pecado levanta una barrera en nuestro compañerismo, nuestra comunión con Él. Y esta consecuencia de nuestro pecado debe ser abordada. Cuando confesamos nuestro pecado, cuando reconocemos que no cumplimos nuestros compromisos y no cumplimos con nuestras obligaciones, nuestro compañerismo, nuestra comunión con nuestro Padre se restaura. Y por lo tanto, nuestro Señor nos enseñó a orar: Padre nuestro en los cielos, perdónanos nuestras deudas de pecado.
está la otra mitad. ¿Cómo nosotros hemos perdonado a nuestros deudores? ¿De qué va todo eso? Primero, quiero que vean que las palabras perdonados y deudores tienen exactamente las mismas raíces que las palabras que se refieren a nuestra petición a nuestro Padre de perdónanos nuestras deudas. Por lo tanto, el versículo dice que cuando hagamos la petición de nuestro Padre, ya habremos hecho lo que le pedimos en nuestras relaciones con otras personas. Cuando pidamos que nuestro Padre cancele o perdone nuestras obligaciones y están insatisfechos con Él, ya habremos perdonado lo que otros han hecho contra nosotros. En el registro de Lucas de la oración modelo, en el capítulo 11 de su Evangelio, el Señor Jesús nos enseña a orar al Padre: perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Señor Jesús se aseguró de que este significado detrás de las palabras fuera claro, porque dio una aclaración adicional anotada en los versículos 14 y 15, justo después de que terminó de dar el modelo para la oración. Es la única parte de su oración por la que dio una explicación adicional. Voy a repetirlo. Es la única parte de su oración por la que dio una explicación adicional. Eso significa que debemos prestar más atención a lo que está enseñando. Mire esos versículos conmigo, por favor. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Mi esposa dice: hijo. Señor Jesús volvió a enfatizar esto en otro momento, en que estaba enseñando y dijo una parábola. Está anotado en el capítulo 18 de Mateo. El pasaje anota en un momento en el que apóstol Pedro preguntó a nuestro Señor si había un límite en cuanto a la cantidad o con qué frecuencia se debe esperar que perdonemos a alguien. En respuesta, Señor Jesús contó la historia de un hombre rico que exigía el pago de todas las deudas que le debían sus siervos. Un sirviente en particular le debía al hombre lo que sería el equivalente hoy en día de más de 9,000 millones de dólares. 9,000 millones de dólares. Por supuesto, el sirviente no podía pagar la deuda y suplicó misericordia. Entonces el hombre perdonó toda la deuda. Entonces ese mismo sirviente fue a alguien que le debía dinero, el equivalente de alrededor de 20,000 dólares. Bueno, esta persona no podía pagar la deuda y suplicó misericordia. De hecho, en la historia, esta persona usó exactamente las mismas palabras para suplicar misericordia al siervo que el siervo usó con el hombre rico. Pero el siervo no estaba dispuesto a perdonar la deuda, mucho menor, aunque había sido el benefactor de la enorme misericordia por parte del hombre rico. Puede que conozca la historia. Cuando el hombre rico oyó hablar de la crueldad fría del siervo, lo convocó y dijo: siervo malvado, te perdoné
aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Y la conclusión del Señor es: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. La palabra que se traduce perdonar aquí en Mateo capítulo 18 y 4 veces en Mateo 6, 14 y 15 es la misma palabra que está utilizada en el capítulo 6, versículo 12. Significa enviar o cancelar. Pero le dará cuenta de que en versículos 14 y 15 del capítulo 6 no vemos la palabra deudas o deudores. En cambio, el Señor Jesús usó la palabra transgresiones para ser claro acerca de las deudas por las que oramos perdón y las deudas que perdonamos. Esta palabra también habría solo familiar para aquellos que leyeron o escucharon el Evangelio de Mateo. Es una palabra que literalmente significa caer o dar un paso al lado. Aplicado a nuestras decisiones y acciones morales, se refirió cuando alguien se apartó del camino de la fidelidad a las normas de Dios. Un ejemplo es Ezequiel capítulo 18. Si el impío se aparta de todos los pecados que ha cometido, guarda todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá. Ninguna de las transgresiones que ha cometido le serán recordadas. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío y no en que se aparte de sus caminos y viva? La palabra traducida transgresiones del idioma original en Mateo 6, 14 y 15 es la misma palabra traducida transgresiones en la traducción griega de Ezequiel 18, 22 en las Escrituras hebreas. No sé usted, pero estos versículos me llamaron la atención. Me llamaron la atención porque me asusto y porque me confundo. Jesús dijo: si perdonas a los demás cuando te traicionan y te lastiman o te decepcionan o hacen el mal contra ti, tu Padre Celestial te perdonará cuando le traiciones, o le decepciones, o le haces mal contra él. Si no les perdonas, no te perdonará él. Me asusta, porque no soy siempre rápido para perdonar cuando alguien me hace daño u ofrenda. Me confundo porque pensé que la Biblia decía que el perdón de Dios se basa en lo que Cristo Jesús hizo, no en lo que yo hago. De hecho, la enseñanza clara de las Escrituras es que el perdón de Dios es un don de su gracia. Recuerden, por ejemplo, lo que el Espíritu Santo nos revela en Efesios capítulo 2. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero
Dios, aleluya, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó. En el pasado. Sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviéramos en ellos. Cuando llegamos a versículos como Mateo capítulo 6, versículos 12, 14 y 15, es importante que recordemos que toda la Escritura está dada a nosotros por Dios. Y si tratamos de entender un pasaje aislado de la revelación completa de la verdad en todas las Escrituras, corremos el riesgo de malinterpretarla por error en lugar de entenderla en verdad. Basándonos en la revelación completa de las Escrituras, sabemos que el perdón de nuestro Padre por nuestro pecado no depende de nada de lo que hagamos. Es enteramente su acto de gracia lo que nos permite elegir, recibir o rechazar. Hay una relación entre el perdón de los demás y el perdón de Dios de mí. Pero esa relación no es que mi perdón de los demás es lo que determina si Dios me perdona. El perdón de Él es su elección independiente y soberana de gracia. Es cierto, sin embargo, que si me atengo a un rencor, si me niego a ceder mi control de mi resentimiento o amargura hacia alguien que me ha hecho mal, entonces hay una seria pregunta en cuanto a si realmente he enviado mi corazón y mi vida a Cristo Jesús como mi Salvador y Señor. Y si no he recibido a Cristo, no he aceptado la oferta de Dios de perdonar la gracia. Perdonar a los demás no es el requisito previo para recibir el perdón del Padre, sino es la evidencia de que lo hemos recibido. Perdonar a los demás no es el requisito previo para recibir el perdón del Padre, sino la evidencia de que lo hemos recibido. Sin embargo, puede ser un desafío para nosotros perdonar a algunas personas. Algunas personas nos han lastimado profundamente. Podemos ser reacios a perdonarles porque creemos que el perdón significa fingir que lo que hicieron no fue realmente tan mal. Pero por supuesto, eso no es cierto. Si lo que hicieron no doliera, no habría nada que perdonar. A veces somos reacios a perdonar a alguien. Creemos que el perdón significa excusar el mal que han hecho. Pero cuando usted o yo perdonamos a alguien,
le liberamos de su deuda con nosotros. Cuando perdonamos, no estamos diciendo que lo que hicieron no estuvo mal. Estamos diciendo que ya no llevaremos el peso del resentimiento o amargura por el mal que hicieron. Cuando el Señor Jesús nos llamó a perdonar a los demás, no nos estaba llamando a adular ni a excusar su pecado. Usted y yo no tenemos la autoridad ni la prerrogativa de descartar la obligación moral de alguien con Dios. Dios es el juez del mal hecho y juzgará con justicia. Perdonar a alguien significa que desestima, cancela la obligación de ellos con usted. Significa que pone en el suelo la carga de la ira o el resentimiento y se aleja, dejando atrás. Uno de los ejemplos más sorprendentes que conozco de un profundo perdón y su colosal desafío fue exhibido en un pequeño tribunal en Charlotte, Carolina del Sur, en julio de 2015. Un pequeño grupo de creyentes se reunió allí para la comparecencia de un joven que había asistido a un estudio bíblico del miércoles por la noche en una iglesia con los miembros de las familias de estos creyentes menos de 2 días antes. Después de ser recibidos con los brazos abiertos, aunque nunca le habían conocido antes, después de sentarse en silencio para el estudio bíblico durante casi 1 hora, cuando cerraron los ojos para orar, se puso de pie y comenzó a disparar. Cuando terminó, 8 personas ya estaban muertas. Una novena murió poco tiempo después en el hospital. Las víctimas llamaron a la edad de 26 a 87 años. El juez en el caso, y esto era inusual, invitó a aquellos que lo deseaban a asistir a la audiencia en la que se presentarían formalmente los cargos contra el joven que había asesinado a sus familiares. En la audiencia, el juez preguntó si alguno de los reunidos tenía algo que decir a este supremacista blanco, el terrorista doméstico. Uno a uno, representantes de familias cuyos miembros fueron masacrados se pusieron de pie para hablar. Uno a uno hablaron de su pérdida irreparable y de su dolor agonizante. Y uno por uno, insistiendo que el odio no derrotaría el amor. Llamaron a la misericordia de Dios por el alma del joven. Uno de ellos lo instó a arrepentirse y volverse a Cristo como su única esperanza. Y varios de ellos dijeron en voz alta en la sala de ese día que aunque habían sido profundamente heridos, que habían perdonado al joven. Ahora, de nuevo, perdonarle no significaba que excusaba lo que había hecho. Al perdonarle, honraron el perdón que habían recibido por la gracia de Dios, que es el único digno de juzgar a cualquiera de nosotros y que nos juzgará a todos. Ahora, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puede alguien perdonar verdaderamente, realmente renunciar a la ira y el resentimiento de una atrocidad
tan escandalosamente malvada. Bueno, solo yo sé de uno, porque esto no es humanamente posible, pero es sobrenaturalmente posible. No es fácil, el perdón nunca lo es, pero ¿es posible? Sí. Pero es cuando recibimos a Cristo, estamos habitados por su Espíritu, que comienza a transformarnos en el carácter de Cristo Jesús. Segunda de Corintios lo describe con estas palabras: alguno que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. El perdón de Dios que recibimos por su gracia, por medio de la fe en el Señor Jesús, el Cristo, es el catalizador de nuestra transformación espiritual, que hace lo que es humanamente imposible sea una realidad, porque para Dios todo es posible. Así que, ahora que usted conoce el significado detrás de las palabras, hay dos cosas que debe recordar acerca de esta parte del Padre nuestro. Número uno, podemos confiar en la fidelidad de nuestro Padre para perdonarnos nuestros pecados. Por lo tanto, nunca tenemos que ocultarle nuestra culpa o vergüenza cuando decepcionamos sus normas. Cuando le confesamos nuestro pecado, reconocemos lo que hemos hecho, Él restaura nuestra comunión quebrantada. Remueve las paredes de nuestra comunión con Él. Número dos, debemos demostrar su gracia en nuestras relaciones con otras personas, perdonándolas cuando sentimos que nos han hecho daño. Si llevas la carga del resentimiento, la ira o la amargura por lo que alguien te ha hecho, bájala y vete. Confía en el poder transformador del Espíritu de Dios dentro de ti para empoderarte para hacer lo que no es humanamente posible. Perdónale. Lo que sea que te haya hecho, por más severo que sea, de ninguna manera se compara con tu pecado ante el Dios puro, santo y perdonador, que es el juez de todos nosotros. Gracias y paz a ustedes, de Dios, nuestro Padre.